¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Gracias por acompañarme. Yo soy Emilio Valles Vidrio. Gracias por estar en México de Noche. Estamos comenzando una emisión más y la invitación es para que te quedes con nosotros en los próximos espacios porque vamos a platicar de cosas muy interesantes. Vamos a conocer un México de Noche, por supuesto, a reflexionar, a analizar temas que nos pueden interesar. Si tienes alguna opinión, alguna sugerencia, algún comentario, alguna propuesta también de temas que podamos pues tocar aquí en México de Noche, escríbenos a través de nuestras redes sociales y con mucho gusto vamos contemplando. Vamos a tener invitados de lujo el día de hoy porque, número uno, pues aprovechando que estamos en México de Noche, si ya estás por ahí preparándote para dar la salida, el rolón por ahí a alguna parte, ir al antro, a la fiesta, a la reunión con amigos, como lo que tú quieras. Bueno, pues ¿qué te parece si damos algunos tips de belleza un poco más adelante y platicar sobre, hoy lo conocemos ya como Botox, pero en realidad es la toxina botulínica? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué casos te conviene o no te conviene utilizarla? Viene una experta, una especialista a conversar, a platicarnos sobre ello. También, bueno, pues si eres de esos desobligaduchos que no quieren pagar pensión alimenticia, ojo, va a venir un abogado, nos va a explicar cuáles podrían ser las consecuencias. Neta, llegas a la cárcel. Entonces, bueno, y si eres una chica que en este momento estás enfrentando una situación en la que el maridete no quiere entrarle con la pensión, bueno, quédate con nosotros porque el abogado nos va a orientar y nos va a decir qué hacer en este sentido y en qué casos. Y bueno, también si eres un emprendedor, estás pensando, eres artista, músico, cantante, actriz, actor, comediante, influencer, y estás pensando en cómo poder emprender tu propia empresa y lanzarte como al estrellato, ¿cómo le tienes que hacer? Viene a hablar con nosotros un especialista en gestoría cultural. ¿Por qué? Porque no es tan fácil, pero de alguna manera nos tiene que cambiar el chip para saber a qué nos vamos a enfrentar. Porque a veces el ser actriz, actor, bailarín, cantante en este submundo de repente es prácticamente por amor al arte. De eso vamos a platicar el día de hoy y mucho más aquí en México de Noche. Quédate con nosotros, comenzamos. Bueno, pues México de Noche, vamos a iniciar. Yo soy Emilio Valles Vidrio y bueno, como siempre, para abrir el apetito, vamos con el entremés de nuestros videos para que nos dé el hambre, ya que vamos a hablar de pensión alimenticia y de todo esto, vamos con los videos para que nos dé hambre. Y uno de ellos, vamos a ver, por cierto, hablando de chambitas, ya si no tienes chamba y andas buscando chamba, mira, lo que le pasa a este joven. Algunas se han preguntado justo qué hace la gente que termina en el Circo Soleil y de repente se le acaba la chamba y dice, ¿y ahora de qué te contratamos? Bueno, no te preocupes, pues de repente te dicen, mira, vente a poner letreros o vente a cambiar el semáforo o vente a acomodarte aquí. Y bueno, pues así practicas. No solamente le sirves a la chamba, mi nueva chamba, mi chamba y tú, sino que además pues tienes la posibilidad hasta de mostrar tus dotes circenses y ya de alguna manera aplicarlos diciendo, miren chavos, alguna vez estuve yo aquí en el Circo Soleil, lo logré, hoy no estoy, pero miren, por lo menos lo aprendí y lo aprendí muy bien. Ahí como este joven, sí te saca un susto, cuando de repente ves que se está cayendo, de repente dices, hijo, pero mira, qué bien sale, qué bien la libra como equilibrista y como trapecista y al tono acá de envolverse en los cables. Bueno, eso cuando le sabes hacer, pero cuando no lo sabes hacer, híjole, te enfrentas a esto, a la pobre señora que también, pues de alguna forma no tomó en consideración esta práctica y menos, ya ven que hablábamos de las mascotas de la semana pasada que son tremendas. ¿Qué pasa cuando tienes mascotas y mira, voy a cambiar el foco y las mascotas se atraviesan y no le sabes al Circo Soleil o no le sabes al trapecista? Así terminas. Y aparte de todo, encima de las mascotas.
Pero bueno, estos son dos casos y dos ejemplos de lo que estamos viendo, así que aplícate. Que además, déjenme ya un poco fuera del chiste, aguas, los mayores accidentes en personas de la tercera edad se dan justamente en dos cosas. En los escalones, cuando suben y bajan escaleras. Y dos, cuando, a pesar de ser personas de la tercera edad, se suben a un banco, dizque a limpiar, a cambiar un foco, a bajar el azúcar de la alacena, el café, lo que sea, y se suben al banco y tienen accidentes mucho mayores. Aquí puede ser como de chiste, pero la realidad es otra, ¿eh? Aguas con esto. Y bueno, ahí te va otro. Yo nunca he estado, es buenísima, lo que van a ver ahorita es buenísimo, pero yo nunca he estado como muy a favor de hacerle la broma a los hijos, o sea, menos cuando están tan chiquitos, ¿no? Ahorita que está como muy de moda que los papás, los millennials, los jóvenes, papás, pues le hagan bromas medio pesadas a sus chavitos, a las chavitas, ¿no? Y entonces pues le están haciendo acá como un pastel y de repente agarran un huevo y ¡pum! Se lo estrellan en la cabeza y parten el huevo o los asustan de alguna forma, como es el caso de esta mamá que está platicando y está echando así el chupirul y jugando, no es cierto, está jugando con una pinza, pero parece que están echándose un chupirul, pero no, están jugando con una pinza y miren, ahí se la pone, se la quita a ella, luego se la pone la niña se la quita, se la regresa y así están con la pinza y de repente la mamá manchada se pone la lengua de juguete y cuando la niña le saca la pinza que está presionando la lengua, la niña cree que le arrancó la lengua. No, sí se pasa de lado, o sea, sí se ve muy chistoso, la verdad es que sí es muy... Pero no, o sea, imagínate la chavita queda traumada. Acuérdense de Catalina Krill, que traumó a su hijo porque creyó que le había sacado un ojo. Así está esta chavita. Va a quedar traumada creyendo que le quitó la lengua a la mamá. Oiga, no es mala idea, fíjate. Para aquellos que están casados de repente. Bueno, cambiando de tema, eso pasa. Ahora, imagínense un trabajo en donde el jefe, que ya pues es generación baby boomer o quizá generación X, le encarga a un millennial, rellénate los envases de la catsup. Y entonces se pone a rellenar los envases de la catsup. Y llega el centennial y el centennial le dice, a ver, espérate, yo te ayudo. Tú no sabes. Y entonces le trata de enseñar cómo se rellenan los envases de la catsup para el restaurante. Ve nada más la cara del jefe volteando a ver a los dos, al millennial y al centennial, diciendo, con razón. Pero pues no les puedes decir nada porque se vayan a frustrar, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que hacen ahora y por eso a veces el tema es que mucha gente se ríe de estas situaciones. Ahí está el trabajo. Bueno, si quieres hacerlo tú mismo, dirían los de la generación X o los de la generación Baby Boomers, hazlo por ti mismo. Y bueno, ya para terminar, y hablando de comida, esto me ha pasado a mí por metiche, ¿eh? O sea, nunca falta el acomedido, nunca falta el que se mete en lo que no le llaman y que quiere controlar y que está viendo la situación y dice, yo lo hago mejor, y eso me ha pasado a mí por metiche. Y como dice una amiga mía, no hay acomedido que quede bien. Ahí está, mira, llegas tú y luego con la esposa, a ver, ahí te va, yo lo hago. Quédate, yo lo hago mejor, mira, te voy a enseñar cómo se hace. Y bolas, periquín, se quedan sin comida, se quedan sin espagueti. Bueno, que no te pase, ahí están, para abrir el apetito, para reírnos un rato, para pasarla bien. Así comenzamos hoy. México de noche, ¿te parece? Vamos a la pausa, regresamos. No te vayas. Gracias por continuar con nosotros aquí en México de Noche. Les agradezco mucho que estén con nosotros a través de este espacio y sigamos pasándola bien en esta noche, en México de Noche. Voy a conversar ahora con Miguel Ángel Osorio, maestro en gestión cultural. Correcto. ¿Es correcto? Sí. Sí. A ver, primero que nada, gracias, maestro Miguel Ángel, por estar aquí con nosotros. Primero, ¿qué es esto de la gestión cultural? La gestión cultural es un conjunto de herramientas, elementos, normas, decretos que nos permiten
desarrollar proyectos culturales, artísticos, siempre enfocándonos en atender a poblaciones específicas y con un impacto. Es decir, llevar un proyecto, desarrollar, gestionar un proyecto, recursos humanos, recursos materiales, recursos técnicos, y que este proyecto dé una respuesta no solamente a quien ejecuta el proyecto, a quien lo recibe y todos aquellos factores que intervienen en la ejecución del proyecto mismo. Cuando nosotros pactamos pues esta entrevista, platicábamos en torno a que sería muy interesante conversar en torno a este tema, decíamos que una de las cosas importantes es reconocer que la cuestión cultural en México es muy difícil. O sea, abrirse camino en esta cuestión, ser artista, trabajar con la cultura. Digo, no sé ahora cómo esté la situación, no creo que haya cambiado mucho, ¿verdad? Pero sí es como ver que quienes se dedican a esto, al arte, a la cultura, de repente es como mucho amor al arte, mucho amor al trabajo y al oficio y a lo que es, porque de repente vemos que esto no se le invierte, no se le quiere tomar en consideración. A veces el tema de los espectáculos o de los eventos o de generar la cultura como tal, nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo reconocerlo, nos cuesta trabajo comprarlo, nos cuesta trabajo reconocer el trabajo del artista, ¿no? Claro, e incluso también yo me atrevería a hablar del reconocimiento mismo del propio artista por su trabajo. Hay datos muy interesantes que nos arroja la Secretaría de Economía. Si ustedes googlean artistas interpretativos, así lo puedes buscar, y te arroja las estadísticas que se van actualizando mes con mes. La Secretaría de Economía nos dice que el ingreso promedio mensual es de 6,900 pesos aproximadamente. Ni el salario mínimo. Es correcto. También, por ejemplo, nos menciona que la escolaridad promedio es a nivel preparatoria. La edad promedio son 37 años, .9 meses. Más del 90% son trabajadores informales. ¿La edad promedio en qué sentido? ¿En el que se siguen dedicando a la cuestión cultural? O sea, la edad promedio, digamos, del sector artistas interpretativos, agentes culturales, es de 37 años. Así lo arroja la estadística. Y en cuanto, por ejemplo, también las cuestiones de carácter de trabajo formal e informal, el 90% se encuentra en informalidad. Entonces, primero, a nivel de entendimiento del sector, estamos hablando de un sector que dentro de 30 años difícilmente va a poder acceder a servicios de seguridad, ¿no? Porque trabaja en la informalidad, claro. Un ingreso que no le permite ahorrar, entonces, ¿qué va a pasar con su retiro? No va a tener ni afore, ni pensión, ni nada. Exacto. El tema de la escolaridad también es un punto importante, ¿no? Porque a menor cualificación hay un menor acceso a oportunidades laborales. Entonces, sí es verdad que tiene que ver mucho con lo que se invierte en cultura, en que en el caso de México no se siguen las recomendaciones respecto a la inversión del Producto Interno Bruto que se genera, ¿no? Que la UNESCO nos dice que debería de ser del 2%, es menor la inversión que se hace. De hecho, para el ejercicio fiscal 2026, el que viene, tuvimos un recorte presupuestal. Entonces, sí es verdad que son muchos factores y en ese sentido, nosotros como organización, yo soy director de una asociación civil, somos Emprendedores Culturales e Industrias Creativas, Asociación Civil. Lo que buscamos es justo visibilizar primero esta situación, pero luego también es reflexionar y emprender acciones concretas respecto a qué es lo que podemos hacer nosotros como agentes culturales, como artistas, ante esta situación. Siempre me gusta a mí hablar y poner ejemplos de lo que, del tipo de entrevista, o sea, la entrevista y por qué escojo de repente o por qué escogemos este tipo de temas para que se visualicen, como visualizarlos, como bien dices, maestro Miguel Ángel Osorio. Y es que yo recuerdo en algún momento en mi vida cuando yo dije, ay, es que yo quiero ser músico. Me acuerdo que cuando era niño. Y también quería ser maestro de física nuclear. Y en ambas cosas, el comentario fue de, uy, te vas a morir de hambre, ¿no? Porque pues, ser físico nuclear, pues vas a terminar dando clases en una universidad, en una preparatoria, si bien te va, porque no tenemos el nivel ni el alcance para hablar de la física nuclear en México, ¿no? Claro. O sea, hablabas de la NASA y aquí no. Y luego cuando hablabas de músico también te decían, no, pues no, porque no hay un impulso a la música, al reconocimiento,
y cuando te digo músico, maestro, hablo como concertista, o sea, de ser músico y tener batuta y estar en la filarmónica, no músico de rock, sino músico de ese nivel. Y también me decían, es que no hay grandes oportunidades. Claro, estoy hablando de hace algunos años atrás. Hoy creo que ha cambiado muchas cosas y se abre el panorama y se abren mayores oportunidades. Sin embargo, sigue siendo un tema en el que, por estadísticas, por cuestiones de trabajo, sí me parece que todavía el hecho de querer trabajar dentro del arte, dentro de la cultura, se ve en un mínimo porcentaje de jóvenes que salen de la secundaria y que evolucionan hacia la preparatoria, que prefieren administración, derecho, médico, porque ahí ven la lana. Exacto. Y no ven el talento, o sea, no ven su oportunidad como talento. Y me decías que muchos tienen el síndrome del impostor. Correcto. Es decir, soy muy bueno, puedo ser grandioso, pero no me la creo, ¿no? Exacto. Y que esto también habrá que reflexionar de dónde viene. Si nos vamos al modelo educativo, podemos revisar el modelo educativo, por ejemplo, de Bellas Artes, que contempla distintas áreas o componentes, pero todo el desarrollo de herramientas en cuanto a diseño de proyectos, por eso existe la gestión cultural, pero luego no nada más el diseño, la producción, la administración, el desarrollo de habilidades blandas como el liderazgo, la comunicación, el empoderarte, salir a vender el proyecto, es algo que no está previsto en los planes y programas de estudio. No lo enseñan. No lo enseñan y de hecho... Bueno, hay una pregunta, ¿eso no lo enseñan o no lo enseñaban? Porque hoy sí está ya muy de moda el tema del liderazgo y todo este asunto, ¿no? Pero específico para el sector cultural, okay. Realmente son pocos los casos. Podemos encontrar dentro del sistema educativo efectivamente, ya comienzan a surgir las licenciaturas, las maestrías en gestión cultural, pero ojo, surge como un área de conocimiento y de estudio independiente a los músicos. Si hay algo de business music, por ejemplo, puedes encontrar algo de industria creativa, ¿no? Que está más orientado a espectáculos, entretenimiento, que va de la mano, pero creo que los más desprotegidos, desprovistos en esa parte, y por eso cito Bellas Artes, porque el modelo educativo no lo contempla. Yo hice una licenciatura en teatro y de 8 semestres, literatura dramática y teatro, escenografía, producción entendida como la realización, pero ya aspectos específicos de enfrentarte a un presupuesto, a saber qué es el ISR, qué es el IVA, o más allá, la protección de tu trabajo, es decir, cómo registras una obra, qué haces para que no lo plagien, no lo sabemos roben. Cómo cobrar, ¿no? Cómo ponerle precio al trabajo. Exacto, inclusive. No sabemos cómo cobrar nuestro trabajo, no sabemos cuánto valemos en ese sentido. Exacto, y por otro lado, dejamos que el precio lo fijen las instituciones, las becas o los estímulos, porque pasa otra cosa. En este ámbito artístico, si tenemos una beca o un estímulo, soy buena artista. Pido la beca, pido la subvención, no me la dieron, no hay proyecto. Pero ¿qué pasa entonces cuando de pronto es, oye, ¿por qué no haces un dossier? ¿Por qué no de pronto preparas una carpeta, tocas puertas, aprendes a relacionarte, a comunicarte? Desde la parte de la habilidad blanda, en la misma formación artística, no es algo que se incentiva en los artistas. Es que soy artista, no entiendo de matemáticas. Es que para mí es muy complicado relacionarme, muy interesante, ¿no? Porque sí, claro. bailo, canto, actúo, pero luego ya me bajo del escenario y... Sí, me vuelvo ratoncito cuando soy un león en el escenario, ¿no? Exacto. Entonces, vemos que también hay otra serie de carreras artísticas que se han desarrollado por la habilidad, ¿no? Por desarrollar, es decir, a lo mejor esta carencia, esta falta de elementos se convierten en un factor de resiliencia para efectivamente emprender. Es verdad que al día de hoy hay incubadoras, hay mucho contenido ahora ya de liderazgo, de motivación, pero no está centrado específicamente para el sector cultural, porque incluso desde que estás estudiando está presente esto. Esto no es para lucrar, o esto tiene que ser gratis. Y ahí es creo que donde de pronto surge la confusión, ¿no? Entre cómo ponerle un precio, a dónde salir a vender, qué entendimiento tengo respecto a mi mercado, ¿no? Que no solamente es como vienes, me aplaudes, hay una actitud pasiva, sino mayor por actividad. Entonces, en este sentido, creo que sí hay mucho trabajo por hacer que se puede apoyar de la gestión cultural, ¿no? Porque para eso, de alguna manera, los planes de estudio han sido desarrollados, pero aún todavía falta establecer esta forma, este equipo de trabajo. Pero no de alguna manera desacreditamos
Digo, no lo sé, maestro, tú dime, maestro Miguel Ángel Osorio, desacreditamos es decir, un actor, un actor de Televisa, lo que hace es que tiene manager, tiene un representante, todo eso. Entonces se da como ese valor de decir, a ver, pues conmigo no ves lo del asunto del dinero, lo ves con mi manager y ahí está. ¿No? En el caso, por ejemplo, como gestor cultural, porque me toca mucho entrevistar a gente que está en el teatro, montando obras, que es a veces es complicadísimo el armar, decir, presentar la obra, el estímulo, va a trabajar. Y me dicen, es que por estar en esto, o sea, en lo que tengo que vender la obra, en el que tengo que conseguir el teatro, en el que tengo que conseguir el estímulo, en el que tengo que conseguir la publicidad, en el que tengo que ir yendo a las entrevistas para poder hacer, ya no me da lo que realmente me gusta hacer. Actuar, bailar, estar en el escenario. Porque entonces termino haciendo lo que yo no quería hacer, vender mi obra como tal. Claro. Entonces, no tendría que ser así, ¿o sí? Pues creo que en cualquier proyecto, en cualquier giro, alguien que quiere emprender algo, pues tiene que hacer las dos cosas, ¿no? O sea, desde ir al rastro a recoger al marranito a las 4 de la mañana, desmontarlo, tasajearlo, freírlo, salir, vender la publicidad, pagar el permiso. Lo que pasa es que por eso voy a la parte, a lo mejor más desde la base epistemológica. ¿Qué entiendo por ser artista o qué entiendo por ser agente cultural? El hecho de no formar parte de la formación, entonces lo concibo como algo escindido, como algo que no me corresponde. Es función del Estado garantizar el ejercicio del derecho a la cultura, pero también hay un ejercicio de corresponsabilidad en este sentido. Oye, es que es alarmante si te estoy diciendo que tienes 37 y en 30 años, o sea, ¿qué, no? Habrá el apoyo, lo que existirá en aquel entonces, pero al final del día es con qué herramientas, elementos en este momento estás emprendiendo. ¿Ahí de qué estamos hablando, Emilio? Falta de sistematización. No sistematizan el proceso. Nosotros, por ejemplo, como agencia, acompañamos a artistas, no pueden pedir una beca o un estímulo porque deben impuestos. Y claro, a lo mejor me defraudaron, pero es por una cuestión de no buscar hacer un esfuerzo por entender. Ya no te digo porque tengan que calcular ellos sus impuestos, sino, oye, ¿cómo vas con mi declaración? ¿Cómo va el tema de la supervisión? Conectamos con un gestor, con un representante. Pues yo ni le leí porque no le entiendo. Y resulta que le firman unos contratos, se obligan a situaciones que son abusivas o que son desventajosas, pero una cosa es porque no lo entiendo u otra cosa es porque considero que no me corresponde. Y en este sentido lo que nosotros promovemos es activar esta parte, tomar una mayor responsabilidad y que efectivamente si sistematizas, aprendes a trabajar en equipo. Porque hay artistas que efectivamente los más dicen, ¿no? Me cuesta trabajo, tengo que ensayar. Sabemos que es demandante. Yo cuando iba a la licenciatura entraba a las 7 de la mañana, eran las 11 de la noche, llegaba a leer. Pero ahora ya en la vida adulta, que me dedico a hacer producción, que nos dedicamos a hacer gestión, tiene que haber una integración de un equipo de trabajo, crear alianzas, aprender entonces precisamente a distinguir con quién, pues sí, es viable, qué necesita el proyecto, no desde la emoción, no desde la víscera, claro, sino una parte más racional que la tienes que activar por mera supervivencia, ¿no? ¿Me conviene o no me conviene este empleo? ¿Me conviene o no esta ubicación por esta situación? Entonces, sí es verdad, es eso, falta de sistematización, falta de herramientas de liderazgo, de integración de equipo, de mucho empuje que se requieren, desde mi perspectiva, en cualquier cosa que uno emprenda. Llámese un proyecto de comunicación, un proyecto del sector hotelero, restaurantero, ¿sabes? O sea, creo que no como porque soy artista eso no me toca, ¿no? O claro, no es... Claro. No, lo que sí creo, al final de cuentas, maestro Miguel Ángel Osorio, maestro en gestión cultural, lo que sí creo es que debe de existir ya también un estándar de reconocimiento. Es decir, cuando nosotros emprendemos en un restaurante sabemos, o por lo menos pretendemos en un aspecto en el que más o menos decimos, pues es que igual me gano una lana y subo y entonces ya empiezo en fonda y voy creando, ¿no? Y voy creciendo como restaurante. Y, digo, todo el mundo nos imaginamos eso en cualquier proyecto, es a lo que me refiero. Pero en esta cuestión cultural a veces... siento que de repente existe un desánimo de
no me reconocen, ¿no? No nos reconocen como tal. O sea, es todo un trayecto, es todo un trabajo, montar una obra, montar una producción, armar todo esto para que al final terminemos como de, bueno, pues sí, ya se acabó, muchas gracias a lo que sigue, porque viene otra cosa. Entonces hay que ir escalando y hay que ir trabajando mucho en eso, ¿no? Y tomando las herramientas que el mismo sistema me da. ¿Cómo me van a reconocer si tengo una carpeta con faltas de ortografía, no tengo un correo electrónico claro, no están habilitadas mis canales de comunicación, prepararse en todos los sentidos. jurídicamente no tengo las herramientas que se requieren? Entonces sí, hay un tema de valoración, pero por eso yo voy un poco a ese enfoque de qué tanto yo realmente estoy poniendo el valor afuera. Exacto. Y yo ponerle el valor a eso, yo tomármelo no nada más artísticamente en serio, sino productiva y gestivamente en serio. No he encontrado a la persona que me ayude, pues le voy a tener que entrar, ¿no? Me voy a tener que formar y capacitar. Y tenemos casos, no sé, pienso ahorita en Morris Gilbert, productor que tiene ya producciones del otro lado del mundo, y cuando tú analizas hay sistematización, hay liderazgo, hay proceso, y bueno, así hay infinidad de historias que hay también contrastes que vale la pena analizar, ¿no? Ver qué sí está haciendo esa persona. ¿En qué estoy fallando? ¿O por qué esta persona se acertó y yo no? Exactamente, ¿no? ¿Por qué lo están llamando? ¿Por qué se está posicionando? ¿Cómo se está relacionando? ¿Cómo se está comunicando? Entonces, a lo mejor reorientarnos en que por amor al arte, porque como amamos lo que hacemos, entonces bueno, vamos a lo mejor reorientar acá el mindset y ver de pronto cómo sí, ¿no? Para cerrar, maestro Miguel Ángel Osorio, ¿es caro montar una producción? ¿Qué tan caro, qué tan costoso puede llegar a ser una producción? Es costoso. Hablando de teatro, por ejemplo. Claro, hablando de teatro, por ejemplo, es costoso en el sentido de que realmente nunca vas a recuperar en muchos de los casos no recuperas tu inversión. Está el caso de los estímulos fiscales, donde tú puedes hacer alianza con una empresa, la empresa del ISR a pagar a través de un mecanismo que existe en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esos 2 millones de pesos te los da a ti para producir. A la empresa le cuenta como un crédito, adelanto pago de impuestos, tú con eso produces, pero es esto, o sea, no hay un tope, el límite es el cielo, ¿no? Creo que a lo mejor pondría el énfasis más bien en el sentido de que la recuperación económica es difícil, ¿no? O sea, es muy difícil que tú logres hacer una producción que te dé una recuperación. Shakira en algún momento hablaba del tour de la mangosta y que ella no traía un armatoste en el show y que no recuperó absolutamente nada por la decisión artística escénica que ella tomó. El límite es el cielo. A lo mejor más bien es costoso, sí, pero poner énfasis en cómo nos vamos a financiar, cómo nos vamos a apalancar para que efectivamente pueda tener un margen de ganancia, una recuperación. Te invito, maestro, a que regreses, Miguel Ángel Osorio, maestro en gestión cultural, porque también habría que platicar también un tema que me parece muy interesante. Como tú decías, ¿qué pasa después? O sea, ¿cuál es el límite para que tú, como artista, puedas encontrar o llegar a tener el éxito? El éxito en como quieras, ¿no? Pero sí, después de eso, como tú decías, por ejemplo, un bailarín que se retira, que no tuvo pues grandes ganancias, o que no tuvo una pensión, o que no tiene un seguro, o muchas cosas. ¿Qué pasa con esa vida, no? ¿O qué se tiene que hacer en ese sentido? Regresas, por favor. ¿Sí? Gracias. Gracias, maestro Miguel Ángel Osorio, maestro en gestión cultural. Por amor al arte, la plática del día de hoy. Tenemos mucho más. Esto es México de Noche. No te vayas. Volvemos. Gracias por estar con nosotros, por continuar México de Noche. Seguimos recorriendo el México de Noche y todo lo que sucede alrededor de un México de noche. Pero bueno, esto también sucede no solamente en un México de noche, sucede en un México de día y en un México de todos los días. El tema de la pensión alimenticia. Y es que hay un llamado justo ahorita por parte de la Suprema Corte de Justicia en torno a que pues, tendrían que ponerse sanciones más severas para aquellos papás, para aquellos padres que no estén apoyando, o que no estén haciendo, o que no estén cumpliendo con esta obligación. Y bueno, pues mucho hemos platicado en torno a ello, de que si es, qué tanto se debe de considerar
el tema, tanto para hombres como para mujeres. Ahorita vamos a platicar con nuestro especialista, con el doctor Rodrigo Guerra, en torno a ello. Pero sí me parece importante porque México es uno de los países en donde este conflicto ha tomado mayor relevancia. ¿Por qué? Porque existe una serie de vacíos todavía en torno a ello. Y me da mucho gusto saludar el día de hoy aquí en México de Noche, bueno, el día de hoy, en esta noche, aquí en México de Noche, al doctor Rodrigo Guerra, abogado. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Gracias por platicar con nosotros. Mira, te aplaude el público conocedor. Gracias. Porque creo que sí es un tema muy escabroso y al que se enfrentan muchas mamás, muchas mujeres. Digo, sé que también en un grado menor, y ahorita nos vas a explicar, también existen casos de hombres, pero las mujeres pues son las que de repente llevan todo este paquete en torno a que una vez que existe esta separación, un rompimiento del matrimonio, pues el hombre, si te vi ni me acuerdo, ¿no? O si tuve hijos, ya ni me acuerdo. Y entonces se separan y se van, y entonces empieza todo este viacrucis de decirle, ¿cómo le reclamo que me tiene que ayudar conmigo? ¿No? Sí, así es. Muchas gracias, Emilio, como siempre. La realidad es que el tema de los alimentos se convierte incluso en una moneda de cambio, desafortunadamente. Es muy cierto lo que tú mencionas. Los alimentos en sí, dentro del mundo del derecho, recordemos que son eso, un derecho tal cual. ¿Quién tiene acceso a eso? Todas las personas que lo requieren. Si nos enfocamos al tema de los niños, al tema de los hijos, obviamente los niños tienen el derecho de recibir los alimentos por parte de ambos padres, mamá y papá. En el caso de separación, lo más común, lo que sucedía antes, era que aquella persona que no tuviera la guardia y custodia, es decir, aquel papá que no viviera con los hijos, era el obligado en proporcionar alimentos. Esto ya evolucionó al grado de que ahorita existen criterios emitidos por la propia Corte en los que no solamente hay sanciones graves o considerables en contra de los que no cumplen, sino también se ha estipulado que incluso el papá o la mamá que vive con los hijos también está obligado en proporcionar alimentos. ¿Por qué? Porque es una obligación no solo recíproca, sino equitativa entre ambos padres. Hay que tomar eso en cuenta. En efecto, la carga del cumplimiento de los alimentos en la mayoría recae sobre los papás. Como hombres, obviamente es a ellos o a nosotros quienes nos toca precisamente dotar de esa pensión alimenticia. Lo justo, lo correcto es que lo hagamos de acuerdo a nuestros ingresos y también de acuerdo a la calidad de vida que le hemos dado a nuestros propios hijos. También justo es que la mamá aporte de alguna forma alimentos para los hijos, pero esa aportación que hace la mamá o el papá que viva con ellos es a través del cuidado, de la atención, de estar al pendiente de las tareas, de llevarlos, de traerlos y demás. ¿Qué pasa en los casos en los que no se cumple con esto? Pues obviamente la ley también impone sanciones, es decir, una persona que no cumple con la pensión alimenticia, además de que se genere un interés sobre la cantidad que tenga que pagar, que es lo menos, si lo podemos ver de esa forma, también está obligado ya en resarcir los daños y perjuicios, puede estar sometido o sujeto a un proceso penal por incumplimiento de obligaciones alimentarias y no va a poder tener ninguna salida salvo que pague todo lo que debe. Pero además de eso, las sanciones que tú mencionas van encaminadas a prohibirle realizar determinadas actividades. Ejemplo, se está buscando que no puedan tramitar pasaporte, que no puedan tramitar licencia, que esté en el buró de deudores alimentarios, que es como un buró de crédito en el que se puedan advertir quiénes cumplen, quiénes no. ¿Eso lo puede ver un banco, por ejemplo? Lo puede ver un banco y lo podemos ver cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque este buró de deudores, que todavía no se implementa en todos los estados, pero sí en la Ciudad de México o en el Estado de México, es de dominio público, en donde se regula quién lo maneja, el registro civil. Basta con que en el registro civil se haga una búsqueda de una persona con sus datos generales, nombre completo, CURP o RFC, y así podríamos saber si es deudor o no alimentario, lo cual creo que es muy favorable. Antes de iniciar una relación, antes de casarse, ver el estatus incluso para temas laborales, para temas económicos, saber qué tan cumplidor es el papá o la mamá, porque también las mujeres pueden estar en este buró, dependiendo de quién tiene la guardia y custodia. Perdón, antes de que te interrumpa, la semana pasada, en el programa anterior, platicábamos con una abogada justamente de los límites
que tienen que existir dentro de las empresas, por ejemplo, ¿no? Es decir, si tú andas en una fiesta y de repente tienes alguna situación, ¿qué tanto puede intervenir tu empresa, la empresa en la que trabajas para despedirte? Por decir, es que como estás implícito en un escándalo, yo, empresa, te despido. En el caso, por ejemplo, bueno, porque marcábamos cuáles son los límites, hasta dónde sí se permite o no se permitiría, ¿no? Claro. De, a ver, ¿qué tan válido puede ser? ¿por qué me despides si no estoy si no estoy dentro de horas laborales? Fuera de, sí. exacto. En el caso, por ejemplo, esto de la pensión alimenticia, tú hacías mención de esto, o sea, yo me meto, veo y digo, chin, yo voy a contratar a esta persona, pero está en el buró. Claro. Esto no tendría que ser, o sea, entiendo las circunstancias, pero no tendría que ser ilegal decir, a ver, ¿no tendrías tú que meterte en esta parte, tu empresa, o sí? Creo que es cierto, no podrían involucrarse o llegar más allá del ámbito profesional de la actividad que cualquier persona desarrolla como trabajo. Sin embargo, tomemos en cuenta que al momento de contratarnos también ya en muchos casos aceptamos sujetarnos a los códigos de ética, a los códigos de moral de las propias empresas, y si los ideales de la empresa están plasmados y lo que estamos haciendo atenta en contra de esos principios, pues entonces la empresa tendría argumentos para plantear que no estamos respetando el código de ética y que por ende pues no nos tienen que dar el trabajo. Te pregunto eso porque yo puedo alegar es que es personal, ¿no? Sí, es privado. Pero también decir, bueno, no le doy pensión porque no tengo trabajo. Ojo, pero ¿qué pasa en aquellos casos en los que llega la notificación a la empresa de que el trabajador tiene que pagar alimentos, fue demandado, que no ha cumplido y por ende tienen que requerirle que la empresa le descuente directamente de su salario? Eso también hace ver, en muchos casos, no en todos, el que el trabajador o la trabajadora se estaba negando en cumplir con esa obligación, claro, al grado de tenerlos que notificar ya en su propio trabajo. Insisto, por un lado puede ser algo abusivo, excesivo, el que se llegue a ese grado, pero si nosotros accedimos o aceptamos los códigos de ética y de moral, pues entonces sería muy válido por parte de la empresa. Y eso es algo muy común. Créeme que me han tocado varios casos en los que los propios clientes me dicen, oye, haz lo que tengas que hacer, pero que no llegue a mi empresa, que no toque a mi empresa porque no me van a ascender, me pueden correr. O sea, si hay un temor, sobre todo en empresas no solo mexicanas, también transnacionales, internacionales, en las que se sigue determinado estándar y están sujetas a probablemente la norma oficial, que no les conviene este tipo de circunstancias. Ahora, los términos importan. Y digo, a lo mejor voy a hacer una pregunta un poco tonta, pero cuando hablamos de pensión alimenticia en términos legales, no estamos acotando la cuestión de yo sí te... Porque lo he visto. Es que lo que tú me das no me alcanza, ¿no? Dice, y es una realidad. Y te dicen, es que tuve que llevar al niño al doctor o a la niña al doctor y tuve que pagar lo de el viaje de la escuela. Y entonces ahí es la parte donde dice, a ver, espérame, yo te estoy dando para los alimentos. O sea, lo demás, de la cuestión del servicio médico, el doctor, todo este rollo, pues también te toca a ti. Entonces, el que se acote este término de solamente pensión alimenticia, ¿no afecta eso? ¿No tiene que ver? Es una muy buena pregunta y también es una duda recurrente. En el derecho, en la legislación civil, se habla como alimentos, pero no se refiere solo a comida, sino que el propio código te estipula que los alimentos son todo lo que una persona necesita. Comida, techo, calzado, educación, salud, recreación incluso, es decir, todo aquello que una persona necesita está considerado dentro de la figura de alimentos. La pensión que se deba dar debe de cubrir todas esas necesidades. Entonces, si a un trabajador o a una trabajadora lo obligan a dar una pensión alimenticia, se entiende que esa pensión debe de estar destinada y cubrir todas las necesidades que acabamos de mencionar hacia él o los hijos, o en su caso hacia los obligados. ¿Por qué? Porque puede ser hijos, puede ser la pareja, pueden ser los propios papás y demás. En el caso de los hijos, por supuesto que tienen que cubrir sus necesidades. La ley impone cuánto es el porcentaje que se debe de destinar de acuerdo al salario total, es decir, ganan 100 pesos, tienes que dar el 80%, el 20%, el 40%, el 50%,
y luego también el determinado número de hijos. Es decir, no es lo mismo dar para uno que para 3 o 5, ¿no? Eso es un hecho. No, desafortunadamente la ley no marca una cantidad, no en la Ciudad de México. En el Estado de México, por ejemplo, se plantea que si hay una cantidad mínima por hijo o por persona que requiere los alimentos. La cantidad mínima es un salario mínimo al día. Pero ¿qué sucede? Que de acuerdo a la calidad de vida y de acuerdo al salario de la persona que tenga que dar los alimentos, se va calculando. Algo común es que los juzgados, los jueces que son quienes dictan la pensión, tanto en un momento provisional como definitiva, lo habitual es que den un 15-20% del salario total de ingresos ordinarios y extraordinarios de la persona por concepto de alimentos por necesitado alimentario. Es decir, si tienes 2 hijos, puede que te quiten el 40%, pero también hay un límite. Bajo ninguna circunstancia te pueden quitar más del 50% de tu salario por concepto de alimentos. Pero la diferencia es, imaginemos que tú tienes un hijo de una pareja, te quitan un 20%, y por otro lado tienes otros 2 hijos, te pueden quitar un 40%, pero no es para el mismo hijo, entonces ya te quitaron el 60%. Y si tu actual pareja te llega a requerir otros alimentos, vaya, te pueden quitar todo el salario por concepto de alimentos si es que va destinado a diferentes personas. Pues si ya tienes hijos regados por todos lados, mejor que te quiten otra cosa, para que ya los andes regando, ¿no? Porque si no... Oye, dime una cosa, hablabas ahorita del salario mínimo, que es importante. Acaba de haber recientemente un anuncio de que va a aumentar el salario mínimo. Así es. Por consiguiente, supongo que esto también tendría que ver con la cantidad El aumento de la pensión. Aumento a la pensión, ¿no? Sí, eso es un hecho. En sí, vaya, cuando aumenta el salario mínimo y cuando la persona recibe la pensión calculada o tasada al salario mínimo, en automático sube. Es raro en la Ciudad de México, es muy común en el estado que fijen salarios mínimos, pero también eso solamente se limita en aquellos casos en los que la persona no puede acreditar ingresos de manera formal. ¿Por qué? Porque las autoridades se van a tus recibos de nómina, por ejemplo, a tus cuentas bancarias. Oye, a ver, tráeme tus últimos 5 recibos de nómina. Bueno, me doy cuenta que no ganas salario mínimo, ganas una cantidad superior y sobre esa cantidad te aplican un 20, un 15% de acuerdo a la pensión alimenticia y de acuerdo al número de personas que requieran de esa pensión. Entonces sí, la respuesta es aumenta el salario, también aumenta la pensión. El otro caso es, si le aumentan el salario al trabajador, aunque no sea por salario mínimo, por supuesto que también le aumentan la pensión. A ver, en esta parte, ¿existe cárcel? ¿Puedes llegar a la cárcel si tú falseas información? Es decir, puedes decir que ganas 20,000 pesos cuando en realidad ganas 80, que estás metiendo, o le pides a la empresa que no te dé recibos para que eso no salga publicado. ¿Eso puede llegar a qué consecuencias? Es algo también interesante porque la ley estipula que la empresa, que es el patrón, está obligado en proporcionar toda la información al juzgado para conocer los ingresos del trabajador, en el entendido de que en caso de que la empresa no cumpla con esto, se convierte en un obligado. Es decir, al rato la pensión se puede requerir también a la propia empresa en caso de que no haya proporcionado la información, haya encubierto al trabajador, la empresa sale perdiendo. Realmente, por esto es que las empresas no se prestan a este tipo de cosas. Ahora, si la persona, el obligado es el que mintió, el que tiene que dar la pensión es quien miente, pues entonces puede ser fraude procesal, independientemente del incumplimiento de las obligaciones alimentarias, y por esto obviamente sí hay pena privativa de libertad. ¿Embargo? ¿Perdón? ¿Embargo? Sí, claro, el embargo. El embargo se da de bienes, la retención de cuentas bancarias e incluso también ya de salario. Había hasta 7, 8 años aproximadamente criterios en los que se decía, ojo, y muchos nos casamos con eso, no, el salario es inembargable. No, ya es embargable. Ya en algunos casos es embargable siempre y cuando se demuestre que es con la intención de dotar de alimentos a las personas que tienen más necesidad que uno mismo. Pues yo creo que la única solución en este sentido, creo, es importante sentarse con la pareja o la expareja y llegar a un acuerdo, ¿no? Claro. Y terminar evitando un juicio o algo que conlleve a una situación mucho mayor, ¿no? Sí, es cierto. Se convierte, como lo platicábamos, en moneda de cambio. Por un lado, disculpen, no es algo específico, pero los hijos se convierten en parte de esta negociación. No vas a ver a tus hijos si no me das pensión, claro, sí. Te doy poca pensión, ves poco a tus hijos. Esto no debería ser así porque
a los que se perjudica es precisamente a ellos. ¿Qué es lo correcto? Que se llegue a un acuerdo, y el acuerdo, qué mejor que sea entre las partes y que no queden obligados a lo que les diga un juez. Doctor Rodrigo Guerra, gracias, abogado, por estar con nosotros, por estar aquí platicando en torno a ello. Te invito a que regreses, a que platiques con nosotros cada vez que quieras de todos los temas que tú pues tengas en agenda, pues para visibilizarlo, ¿no? Para trabajar en esto. ¿Dónde te pueden localizar? Quien quiera buscarte, contactarte, hablarte. Claro que sí, Emilio. Gracias por la invitación. Por supuesto que estaré con ustedes cuando ustedes lo consideren. En todas las redes sociales, GW y Rodrigo Guerra. Cualquier duda, asesoría, con mucho gusto apoyamos al público que nos contacte por ahí. Gracias, mi querido Rodrigo. Vamos a la pausa. Esto es México de Noche. Sigamos recorriendo este maravilloso espacio. México de Noche. Volvemos. De regreso a través de México de Noche. Gracias por estar con nosotros y el gusto siempre de poderlos acompañar. Y miren, como ya es de noche, seguramente ya muchas mujeres, bueno, también algunos hombres, ya están listos y preparados para lanzarse al antro, a la reunión, a la fiesta, y se van a poner chulos de bonitos, bellos dirían por allí, bellos. Y precisamente para hablar de algunos tips, de algunas cosas importantes e interesantes en torno a la belleza, me acompaña el día de hoy, a quien agradezco mucho, Mirela Aguirre. Ella es especialista en belleza y tratamientos estéticos. No es que les estemos diciendo que están arrugados, no. Les estamos diciendo que si necesitan una manita, aquí Mirel se las puede dar. Gracias por estar con nosotros. Sí, por invitarme, gracias. Oye, Mirel, gracias por platicar aquí. Y algo que me llama mucho la atención, porque yo leía un reportaje en el periódico El País recientemente, y hablaba de la evolución y la revolución del Botox, que hoy ya le conocemos como Botox, que ya se instituyó el nombre así como cuando decía, pásame un Kleenex, ¿no? Sí. Que no es Kleenex, es un papel desechable, pero ya le decimos Kleenex o la aspirina, me duele la cabeza, ¿no? Ya se vuelven como institucionales, ¿no? El Botox pues, ya se volvió como, que es una marca, pero ya todos conocemos el Botox. Pero decía este reportaje, y hablaba y hacía una investigación profunda, justo en cómo el Botox empezó a conquistar primero a la clase alta, a las grandes artistas, a las señoras, a los empresarios con lana, como para hacerse el tratamiento. Pero hoy ya prácticamente es el hecho de que ante la gran demanda ahora lo ha llamado las caras homogéneas en la medicina estética y el alcance de la clase media. Es decir, que ya todo el mundo se puede poner Botox, o ya todo el mundo puede acceder a este tipo de cosas, ¿no? Claro. Como bien dices, en un principio ha tenido una evolución muy interesante la toxina botulínica. Como Exacto, bien dices, el Botox es una marca, pero dentro del mercado hay ya cientos de marcas diferentes. La toxina botulínica en un inicio se utilizaba principalmente para espasmos oftalmológicos. Eran los oftalmólogos quienes utilizaban únicamente la toxina con la finalidad de ayudar a sus pacientes, y el mismo paciente era el que empezaba a reportar que empezaba a notar ciertas mejoras en el área orbicular de los ojos y empezaba a ver cómo es que estas arruguitas pues desaparecían. Estamos hablando de los años 70, 80, y posteriormente el Botox fue tomando mucha más potencia entre el mundo estético cuando ya la FDA empezó a aceptarla como un medicamento estético y lo empezaban a utilizar los actores. En un principio era carísimo, era súper costoso, únicamente personas de nivel económico muy, muy alto podían adquirirlo. Te estoy hablando de que era como comprarte casi unas vacaciones de 4 días, 5 días. Era lo que tenías que invertir para el Botox. Y obviamente como es un procedimiento que es muy seguro, sin embargo no dura mucho. Tienes que estarlo retocando cada 4, 5, 3 meses dependiendo del organismo. Entonces sí es una inversión fuerte. ¿O dependiendo de la marca y el tipo? Me imagino que hay la calidad o algo así, ¿o no?
No, sí existe cierto tipo de toxinas botulínicas que están más diluidas que otras, dependiendo de los efectos que se quieran lograr. Sin embargo, la realidad es que el cuerpo va a diluirlo de manera natural, no tiene que ver con la marca, solamente el tipo A de la toxina botulínica es la que está aprobada para estos fines. Todas las toxinas que están aprobadas por la FDA o la COFEPRIS, en este caso en México, tienen que cumplir con ciertos requerimientos y pruebas. Entonces, si están avaladas por la COFEPRIS, se puede decir que son todas completamente seguras y los tiempos van a ir variando dependiendo de nuestros organismos. No es lo mismo una persona que hace mucho ejercicio a una persona que es más sedentaria porque el metabolismo es más lento. Entonces eso puede hacer que la toxina dure mucho más tiempo que una persona que hace muchísimo ejercicio o alguien que fuma mucho o que toma mucho alcohol, también eso puede llegar a acelerar el proceso. ¿Qué hace exactamente esta toxina? Es decir, digo, sí, ya decimos, pero ¿cuál es el proceso que hacen nuestras células, en nuestro cuerpo, que va provocando justo para que nosotros la utilicemos o la gente la utilice? Es un neuromodulador. Lo que hace propiamente al aplicarse la toxina botulínica es que va a paralizar el área. Nosotros tenemos dos tipos de arrugas, que son las arrugas dinámicas, que son aquellas que se marcan cuando nosotros sonreímos, fruncimos el ceño, pero en cuanto quito el gesto, se pone planito. Y las arrugas ya permanentes, las estáticas, que son las que ya te puedo ver aunque no estás haciendo ningún gesto. Lo que va a hacer propiamente la toxina botulínica es que al paralizar los músculos evita la generación de arrugas dinámicas y eso también ayuda a la larga a prevenir que no te salgan arrugas estáticas. Propiamente lo que hace es paralizo. Ah, pero no te estira. No. Porque mucha gente cree que estira. Es decir, te pones, o sea, esas arrugas te las pones y creen que se van a estirar. No, de hecho, cuando son ya arrugas muy profundas, se recomiendan ya ciertos tipos de relleno con ácido hialurónico para que nos ayude precisamente a mejorar la calidad del surco, porque cuando ya es una arruga que es muy profunda, que tiene muchos años, ya la toxina botulínica no va a funcionar de mucho. Tenemos que buscar otras alternativas. Pero si tienes arrugas que son primarias, iniciales, que apenas están empezando a formar, es ideal porque precisamente te ayuda a mejorar mucho la calidad de la piel. Ahora, ¿quiénes se pueden poner esta toxina? Porque no lo sé, me imagino que no es como para todos. Y también, ¿en dónde? Porque ¿por qué de repente hay personas que no pueden, o sea, se ponen, o sea, se inyectan y ya no se pueden reír jamás en la vida? Porque ya no se les ve ningún tipo de gesto, ¿no? Claro. O de repente quienes se ponen, no sé, en esta parte de aquí y ni siquiera pueden abrir la boca. Depende mucho. Bueno, para empezar, la toxina botulínica solamente puede ser aplicada por un médico especialista en medicina estética. Tiene que tener un entrenamiento, un médico cirujano plástico, no médicos generales. Tú estás certificada en España, ¿no? Sí, en España. La parte importante es que sí tienes que buscar, como se vuelve un commodity propiamente, como un producto como muy suelto. Todo el mundo piensa que lo puede colocar y van y se lo ponen dentistas, podólogos. Es que de eso hablaba justo el reportaje Sí. del país. Ajá. Que te decía. O sea, que se convierte ya como en una especie de canasta básica de la clase media, de voy, lo compro aquí en la panadería y me Sí, lo pongo. y no. Y no. Tenemos que tener muy claro que dentro del cuerpo tenemos todo un juego muy complejo, tanto de venas, arterias, nervios, además de musculatura. Entonces, si queremos lograr buenos efectos, el médico tiene que saber exactamente cuáles son los puntos ideales para poder aplicar la toxina botulínica. Hay ciertas áreas, por ejemplo, dentro de la frente, que si tú aplicas mal, puedes generar una caída de los párpados, que sí es reversible en la mayoría de los casos. Vamos a tener que esperar a que se degrade el Botox o la toxina botulínica para que el efecto pase. Pero la realidad es que si estás calculando y no tienes nociones reales de cuál es la constitución facial, sí puedes ocasionar
de parálisis facial o inclusive hasta la muerte. Hay ciertos casos de personas que se lo han aplicado, por ejemplo, mal en el cuello y se va al torrente sanguíneo, y no hay que olvidar que la toxina botulínica es de las toxinas más peligrosas que hay en el mundo. Obviamente la que nosotros estamos trabajando ya tiene ciertos procesos que lo hacen más seguro, pero al final es una toxina. Entonces sí se tiene que tener todos los cuidados necesarios para poder prevenir cualquier efecto secundario. Ahora, se pone aquí en los ojos, se puede poner en las arrugas de los ojos, en el cuello nos decías, en la boca. Los usos más normales o regulares se pueden utilizar, por ejemplo, en el área del periocular, que es las patitas de gallo, cuando fruncimos el ceño. No, en las de Aurelio tendríamos que hacer otra cosa. Esas patitas de gallo son naturales, ¿no? Sí, eso sí. Tendremos que buscar otros remedios para Aurelio. Sí. No, en particular se utiliza para el tercio superior, que es ojitos, toda la parte que se frunce y en la frente, ciertas áreas de la frente. O sea, la zona T que le llaman. En la nariz también se puede aplicar, por ejemplo, la zona T va desde la frente hasta la parte peribucal, que es la boquita, ¿no? Entonces sí podemos aplicarlo, por ejemplo, para los bunny lines, estas líneas como le dicen de conejito cuando te ríes, que se te hacen como muy muchas rayitas, o las personas que fuman mucho tienen el dichoso código de barras, pero tiene otras funciones. También lo podemos hacer, por ejemplo, a las personas que tienen mucho bruxismo. Está buenísimo el código de barras. Sí, les dicen código de barras. Okay. Cuando empiezas el código de barras, lo podemos detener si te pones una cantidad de Botox periódicamente para evitar que se te formen esas líneas. Lo ideal es prevenir, no lamentar. Entonces, puedes hacer una aplicación de Baby Botox, que es una cantidad menor de toxina botulínica para ayudar a paralizar esa área y no estar estimulando, y la falta de estímulo hace que la piel se quede lisa. Edad, por favor. Te encuentras adolescentes que están más bien no las adolescentes, mamás que están en complicidad con las adolescentes, porque la mamá quiere ser siempre joven, que tiene todo el derecho, no pasa nada, pero que se llevan a las hijas y de, sí, ponte Botox. Entonces, de repente, por ahí te encuentras niñas de 14, 15 años ya utilizando Botox, que me parece peligrosísimo, ¿no? E innecesario totalmente. O sea, los niños, sobre todo los jóvenes, no atendemos, yo en mi clínica no atendemos adolescentes, eso sí lo dejamos siempre muy claro. Una edad, desde los 25 años empezamos a perder una pérdida de colágeno, un 1% anual. Lo recomendable es que pues te pongas una cantidad menor de Baby Botox como para prevenir precisamente esa formación de líneas, pero la ideal es, depende mucho de las personas que son más gestudas que otras y de los hábitos. Una piel que es más deshidratada, alguien que no hace ejercicio, que tiene mala alimentación, va a ser más tendenciosa a presentar más arrugas a una persona que tiene un mejor cuidado de la piel. Depende mucho, pero vamos a decir que la media son de los 30 a los 40 años, tú puedes empezar a realizarte este tipo de tratamientos. Son momentáneos, porque el efecto dura solamente de 3 a 5 meses, dependiendo del organismo, pero te va a ayudar muchísimo a mejorar la calidad. En cuanto a los niños, no recomiendo ningún tratamiento estético. No son seres formados, les falta madurez de muchas cosas, aún están generando su propia identidad, todavía no tienen no necesitan realizarse este tipo de tratamientos. Y sí me gustaría mucho cuestionar a los papás, porque justamente la mayoría son las mamis, que a veces son muy coquetas, que sí cuestionen el por qué quieren hipersexualizar tanto a los niños, porque un niño tiene que jugar, después va a tener noviecitos. Todo, ¿no? Exactamente, hay etapas. Oye, miren, a ver, una pregunta. En el tema del Botox, ¿no tiene repercusión? Porque dices, es temporal, te la pones. Exacto. Y sí es temporal, pero, por ejemplo, el conocer a una chica, a un chico, lo ves y dices, ay, qué guapo se ve, ay, qué bonita se ve, ay, qué bonito se ve. Y 6 meses después, 3 meses después, dices, pues, ¿qué le pasó? No, o sea, que no se le cae la cara, no tiene un por así de... Porque si no, yo creo que ya tiene que ser, una vez que te pones Botox, no tiene que ser ya siempre, o sea, porque pues me imagino que ya el tratamiento tiene que ser para siempre, porque pues no es lo mismo verte como
príncipe que verte como Shrek. Sí. O sea, creo que hay una diferencia, ¿no? Sí, la idea es mantener, verlo como un tipo de mantenimiento, porque si lo que queremos es evitar la formación de las arrugas, el Botox es una muy buena alternativa para evitar precisamente esa formación, esa degradación de la piel natural. Sí, claro. ¿No? El Botox per se tú lo vas a reabsorber. Tu organismo simplemente lo reabsorbe. No Sí, pasa no hay- absolutamente, no- se no hay- pierde. No. Lo que sí puede tener efectos secundarios es la aplicación. Una mala aplicación que te den, que te Un mal inyecten piquete. exactamente sobre un nervio, sobre un músculo, que te lastimen. Por esa es la insistencia en que se tiene que hacer con un médico. Por otro lado, muchas veces hay personas que confunden mucho rellenos con toxina botulínica. Y una cosa es la toxina que lo único que va a hacer es que va a paralizar la piel y elimina las arrugas, pero no aporta volumen. El volumen te lo van a dar únicamente los rellenos, que es ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico sí no se reabsorbe en totalidad. Normalmente te dura un año, año y medio, depende de las marcas, pero después de ese tiempo vas a reabsorber una cantidad, pero siempre vas a ir acumulando otra cantidad. Entonces son las caras que de pronto empezamos a ver como muy abultadas, como que ya empezaron a modificarse morfológicamente. Es por otro tipo de aplicativos, no Y sí, es la ya se toxina deforma, botulínica. ¿no? Se puede deformar el Puede rostro, deformar el claro, rostro. sí. Ojalá puedas regresar a platicar Me de encantaría, esto, yo de feliz. todo Sí. y de otros tips. Rápidamente, antes de terminar, a ver, danos unos tips que tenemos que hacer todos los días en torno a, pues a lo mejor los masajes faciales que tenemos que antes de acostarnos, de forma natural, qué considerar, ponernos qué cremas que no, qué hacer sí, qué no hacer antes de dormir, no lo sé, para que de alguna manera también, bueno, pues podamos evitar Las arrugas. las arrugas. Sí, bueno, claro, es sí, algo sí, que va a sí, pasar sí. natural, pero a lo mejor Sí. podemos hacerlo y ya después ir contigo a un tratamiento en el cual Claro. ya nos pones 1000 Estimulas, aparatos que claro. pueden ayudarnos y no necesariamente llegar al Botox. Primero, crema protectora de sol. O sea, tu protector Fundamental solar para siempre, en todo fundamental. momento, ¿verdad? El sol te arruga muchísimo. Literalmente es el principal destructor de colágeno en la piel. Entonces, ¿quieres tener una piel eternamente bonita? Cuídate del sol. Exponte de manera inteligente. Y si vas a estar afuera en la calle, pues ponte gorra, sombrero y tu protector solar. Eso te va a ayudar muchísimo a mantener una muy buena calidad de la piel. La segunda, hidratación. Toma mucha agua. Cuida la hidratación. Tenemos que estar tomando un promedio de 35 mililitros por cada kilo que nosotros tengamos. En mi caso, yo tengo que tomar 2,5 litros, casi. ¿Qué es el promedio casi Casi, de todas las personas? de las 2,5. personas, 2 litros. Entonces, tente tus botellitas, estarte hidratando constantemente. Consume colágeno hidrolizado si es bueno. No vas a absorber todo, pero es mejor tomarlo que no tomarlo. Y vitamina C. Lo básico siempre va a ser un buen lavado en las noches. Lávate siempre la cara antes de dormir. No se vayan, señoras, Maquilladas. señoritas, no se vayan a la cama sin despintarse, sin desmaquillarse. No, por favor. Es obligado. Pero también los hombres, porque el hombre dice, no, Bueno, yo no me sí, maquillo. los que se maquillan, no se vayan a la Es noche doble. sin Sí. desmaquillarse. No, pero también el hombre que no se maquilla. Ah, ok. Porque durante el día estás acumulando bacterias, hay polvo, ácaros, 1500 sustancias activas que son contaminantes y que te vas a dormir y las dejas en la almohada y se hace un proceso perpetuo de que no te permite regenerar adecuadamente la piel del rostro. Entonces sí hay que lavarse la cara en la noche y un hidratante y listo. Sí, además, por ejemplo, si van en la noche y van con la pareja y imagínense que se te acerca a darte un besillo a la mejilla y toda contaminada de lo que sea, ¿no? A lo largo del día, por lo menos lávatela para que te den un buen beso, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que es lo fundamental. Sí, eso es lo fundamental. Dormir bien también ayuda muchísimo. No fumar. El cigarrillo pues te oxida. La piel, el proceso degenerativo es mucho más acelerado cuando una persona bebe alcohol y fuma. Vas a acelerar tu proceso de envejecimiento notablemente. Pero Entonces, esa parte creo que la gente no lo entiende. El asunto del cigarrín, Sí. cómo te afecta la piel, ¿no? Uy, brutalmente. Bueno, la piel,
la piel es lo que vemos, pero lo que está adentro, pues todo el organismo se ve afectado. Yo no recomiendo nunca, ni tampoco los vapes, porque ahorita están como sustituyendo, bueno, no fumo, pero hago vape. El vape está todavía peor, sí. pero no tiene filtros, entonces, híjole, sí está complicado. Mire, te invito a que vengas otra vez y que vengas a platicar con nosotros cada vez que quieras y que nos des tips diferentes. Yo encantada. O sea, que vengas a decirnos, ahora vamos a platicar, por ejemplo, 5 tips para bla, 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 o algo así, y empezar como a dar este seguimiento, porque de verdad de repente sí nos olvidamos. Mira, sí entiendo que ahora hemos trabajado mucho en cuanto a la ciencia, la salud, para envejecer menos rápido, para tratar de sentirnos más jóvenes, para vivir más tiempo, pero lo más importante también es que hay que hacerlo con calidad. O sea, no se trata de llegar a los 80 años y no poderte ni mover, ¿no? Exacto. O parecer, no sé, celofán arrugado y que te digas, no, Sí. pues, tengo 90 años y lo presumas. Pues sí, Claro. se te nota. Es mejor que nos vengas a platicar y dar Yo algunos encantada, tips y todo. me encanta ¿no? la idea. Y así ya podemos rejuvenecer. Así es. Gracias, Miriel. Gracias siempre por acompañarnos. Miriel Aguirre, especialista en belleza y tratamientos estéticos. Tu número telefónico, tu Claro que sí, me redes. encuentran en Instagram y en TikTok en @MirelAguirre. Cualquier duda, comentario, algún tema que quieran platicar, yo encantada. Gracias, Miriel, por habernos acompañado y, por supuesto, gracias a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en México de Noche. Yo soy Emilio Valles Vidrio. Los invito a que nos acompañen cada semana en este espacio porque hay mucho que recorrer en un México de noche. Gracias. Pásenla bien.